Listo. Estás. Listo. Uy, ya se me olvidó cuál era el link. Se agarró un café, no sé si es el de Felipe o el mío, pero bueno, ya que. Bueno, Lorenzo. Bueno, sí. No está mi maleta. Solo nos dieron un micrófono esta vez, es la primera vez que nos pasa. Vale. ¿O lo pasamos? Sí, sí, toca rotándonos. Entonces, ¿viste las preguntas? Sí, ¿Qué te parecieron? diciendo Felipe que no sé contestar en YouTube. No, está Hacer bien. una pausa y les cuento la verdad, los que vinieron para que venga más gente. Ok. Como el Juanpis que solo sube una parte de su show. Razonable. Podemos hacer la grabación hasta la mitad y luego tú dices, esta la dejamos para después. Y que incentive a personas a venir. Soy la parte Me gusta, me gusta. polite y luego Eso. Entonces, si quieres, comienza Felipe con las preguntas o con la presentación más bien. Presentación. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Esta es ya nuestra cuarta edición. Gracias a los que vinieron presencial, a los que vinieron virtual. No sé si hay personas nuevas acá en el café. No sé. Bueno, muchos ya han venido. Ok, ¿qué tal? O bueno, no sé. El nombre lo explica Cristóbal porque lo explica mejor que yo. Entonces, sí, para los que tú estás nueva, el resto sí han venido. Ah, bueno, muy bien. Entonces, el café, ¿cómo? Ey, pero tú te sabes la historia, si no te la sabes. Entonces, nosotros dijimos un café Java con Valerie, porque el Java, pues, es un lenguaje de programación y ese lenguaje de programación le pusieron ese nombre por un café de Indonesia, que es el café de la isla Java. Ellos le quisieron poner ese nombre porque creían que los programadores, y bueno, es un fact en realidad, que los programadores toman mucho café, mucho Java. Entonces, ahí el nombre de nuestro café Java con, y esa es la historia. Entonces, bienvenidos a los que van llegando. Entonces, qué chévere tenerlos por acá. Y creo que listo. Entonces, Valerie, eh, creo que luego habrán preguntas para hacer una presentación más formal, pero mientras tanto vamos a hacer algunas preguntas rápidas, como de responder así de pim, pam, pum. Entonces, primera, ¿película, serie o telenovela favorita? bueno, primero, gracias por la invitación, además los felicito. Me vi las otras dos que me mandaron, muy chévere. Y qué chévere que vengan y que pues que nos quieran conocer más, qué privilegio. Entonces, gracias por venir. Yo soy súper novelera, al contrario de los dos que vi, pero mal. Hay una que me encantaría volver a ver, que yo no, pues están muy jovencitos. Hay una que se llama La otra mitad del sol, que era con Alejandra Borrero y el doctor Salinas de Café, no sé, se llamaba Luis Ángel, creo que se llama el man. Y era como de vidas pasadas en Colombia. Entonces, ella era la psicóloga, le hacía regresiones y siempre eran amantes en esas vidas. Y entonces revivían el Bogotazo, revivían como de época. Y se hacía mucho en Boyacá. Entonces, y yo la vi, era niña, pues no sé, tenía unos 10 años y me daba susto porque era tarde. Entonces, pues, dormía mal porque era regresiones y obviamente se mataban. Entonces, me encantaría volverla a ver adulta. Esa me gustó mucho. Y otra que era la saga también, esa sí está por ahí que también era como de época, creo que esas cosas que me gustan. De película me gusta La estrategia del caracol, esa me gusta mucho. Excelente. Me gusta el final, me parece chévere que se haga en Colombia. em, y serie tengo varias, a mí me gustan esas policíacas a los Bones, El Mentalista, así súper americana, nada. Como que hay una muy, muy buena que se llama Lupin, no sé si la han visto, de Netflix. Sí, esa me gusta mucho, así como de acción, pero que tampoco haga pensar mucho y que eso me gusta. Como light, sí. Bueno, bueno, sí. Vamos. Tiene sentido. Inteligencia en forma. Bueno, la Sí. siguiente puede ser la clásica de lenguaje de programación favorito. Ay, terrible, porque imagínense que. No sé, primero una presentación tuya. Ah, bueno, listo, me pregunto. ¿Qué las explitas? Eh, desde chiquita, o sea, desde matemática que estudié, yo estudié matemáticas, hice el doble con electrónica un tiempo, ahorita hay más preguntas de eso.
7 semestres. Eran 10 en esa época, para el doble. Ahorita les cuento bien las preguntas por qué. Y me gustaba mucho la teoría de números, entonces apliqué una beca que les recomiendo mucho que se llama Erasmus Mundus de la Comunidad Europea. En la época era para como capítulo Asia, entonces de 21 becas daban más de 13 tenían que ir para Asia. Yo no me la va a ganar. Igual apliqué y me la gané. Entonces, y ahora están en capítulo América Latina, apliquen. Y era una beca muy buena, muy chévere, entre Francia, Italia, Holanda. Entonces yo hice un año en Bordeaux y un año en Pado, en teoría de números. Y luego me fui a Copenhague a hacer mi doctorado, ahí descubrí la criptografía. Me fui a hacer un doctorado en criptografía postcuántica, que por ahí también les voy a preguntar qué es eso. Y de eso tenía que hacer una estadía por fuera, entonces mi estadía por fuera la hice en Francia, en el INRIA, en París, pero realmente es de Roconcourt, que es cerquita a Versalles. Y de ahí entonces hice un año más de postdoc en Francia, pues más, digamos, porque estaba por fuera, y me vine para Colombia. Y aquí, entonces, ¿en qué programa para contestarte? Bueno, cuando llegué a Colombia, llegué a Los Santos, llegué un año acá, luego me fui al Rosario, que también hay preguntas de eso. Me stalkearon muy bien. Cuando leí me dio risa porque yo vi la de Yesid, que le preguntaron por la hija, obvio fui a mirar la de La Voz, y fui y le hice el chiste al día siguiente. Y dije, no, pues conmigo, no, pues no tengo hijos en La Voz Kids, no soy famosa, y sí, salen preguntas muy personales. Y luego entonces ahora estoy en sistemas. Entonces voy a programar mucho menos que todos los profesores que vayan a invitar acá por mi background. Y entonces en particular yo necesito programar en herramientas que hagan campos finitos, por ejemplo. Que pues que no, que Python no hace, que nada hace. Entonces yo aprendí a programar en C y luego entonces me pasé, después yo fui monitora muchos años y di la clase de análisis numérico que era todo en Magma. Entonces yo tenía todos los sábados como 5 horas de enseñar Magma y corregir de a todos. Eran los ingenieros desde matemáticas. Y luego, y físicos y bueno, matemáticos. Y realmente cuando ya pues el doctorado se hace una cosa que se llama Magma, que es feo, es una cosa negra que hay que pagar además, que desarrollaron unos matemáticos en Australia. Y que es complicadísimo pagarles y convencerlos de que te dejen comprar algo. O sea, cuando llegué a Los Andes, eso fue como 8 meses para conseguirlo y me fui ahí a los 4 meses, o sea, porque duré solo un año. Luego en el Rosario también lo tuvimos un tiempo, pero ya luego llegó Sage, que es muy parecido a Python. Yo todavía no me he metido porque yo ya estoy haciendo trabajo administrativo. Entonces ese es el en el que me quiero meter ahora. Entonces no, tampoco es que pueda elegir y compararles los programas porque no soy tan ahí y es más por necesidad, Claro, porque son los que tienen las matemáticas detrás. claro, ok, ok, muy bien. Pero chévere que de pronto no los conozco. Eso sí. ¿Se nos acabó? No, no, ahí sigue. Alguien que está dentro, no sé. Sí, igual, ahí se ve bien. Ok, Bueno, Ah, bien, Lo le vi quitaron la picar. luz, eso es buena idea. listo, pues. Bueno, pregunta introductoria. ¿Dónde viniste? ¿A qué edad viniste a Colombia? Y si hablas francés. Sí, sí, hablo francés. Yo nací en Francia, nací en Lyon. Mi mamá se fue a hacer el doctorado a Francia. Y allá se conoció con mi papá, que es francés, y mi mamá es colombiana, súper bogotana, pero hay otra pregunta, que si yo soy paisano. Nada contra los paisas, pero no, súper bogotana. Y entonces ellos vivían en Grenoble, que era pues muy cerquita de Lyon, es una ciudad universitaria donde se hace mucho esquí. Y ahí entonces cuando ya acabaron el doctorado, pues se casaron, nació mi hermana y mi mamá quedó embarazada ya de mí. A mi papá le pasaron, lo mandaron a París. Mi mamá vino de vacaciones, súper hormonal en el embarazo, viviendo también un poco sola mientras esa transición que se iba y llegó a París y se atacó a llorar. Y entonces mi papá le dijo, ¿por qué lloras? ¿No? Y mi mamá, porque es que la familia. Y entonces le dijo, pues vámonos 2 años para Colombia. Mi mamá, sí. Y sí, sí, entonces le limpió las lágrimas y dijo, bueno, y mi mamá fue, empacó, vendió el apartamento, la mesa, todo. Y entonces mi papá, pero esperemos a que nazca Valeria. Entonces básicamente yo nací allá, pues porque estaban viviendo allá, pero ya estaba el plan de venirnos. Entonces yo nací fin de agosto, el 24 de agosto, y nos devolvimos el 31 de diciembre. ¿Tú también haces el cumpleaños? No. Ah, mira. Y entonces yo vi la cara, tiene que ser el mismo día. Todos la tragan. Y entonces nos vinimos, yo tenía 3 meses, entonces realmente pues no me acuerdo de allá, obviamente. Pero cuando llegamos mi papá casi no hablaba español. Entonces en mi casa se hablaba en francés, mi hermana hablaba con la R en vez de la R y en vez de la R.
Entonces en el carro era R con R, cigarro. Y pues estudié en el liceo francés. Entonces sí hay una biculturalidad completa, más en la comida que en el idioma. Pero después de estudiar ahí, cuando yo estudié con Nicolás Cardoso. Y yo me acuerdo que él me la montaba porque una vez estábamos en matemática estructural juntos. Y yo, l'identité. Y él, l'identité. Me empezó yo. Y ahí me di cuenta que yo pensaba en francés, que yo contaba en francés. Entonces, claro, todo estaba en francés en los libros. Y yo llegué a los Andes y me tocaba escribir en español, leer en inglés y pensar en francés. Y entonces, claro, me dolía la cabeza. Además, estudiando matemáticas. Entonces yo dije, no, aquí hay que hacer algo y me traduje a español. O sea, como que solté el francés. Entonces, sí, sí hablo francés y mucho tiempo pensé más francés, pero digamos que sí soy más, yo me siento más bogotana que francesa, ¿cierto? Sí, que de otro lado. ¿Y qué más era? Ya. Es que la pregunta era larga, ¿cierto? Sí, la donde ha nacido, eso sí. Pero no. A ver, siguiente pregunta. Em, ¿Qué país es el que más te ha gustado visitar o cuál te gustaría visitar? A mí me encanta viajar. Yo he viajado a más de 30 países, pero así. eh, Tailandia me gustó mucho. Me pareció eso de hacer snorkeling con las algas fluorescentes. Fue como bien espectacular. Y fue un viaje que además hice con mi mamá. Fue el último viaje así largo que hicimos juntas. Y estaban los templos. Era como una magnificencia de las montañas saliendo en el mar turquesa. eh, una vez fui a una montaña allá como un jardín botánico y llegaron unos locales a tomarse foto conmigo y yo no te voy a pagar por la foto, eso como que uno dice, y disfrazados así de locales, yo no, no, y era, no sé, uno era lo raro. Entonces fue como la comida, la gente, los masajes, como que yo le tenía un poquito susto a Asia y me mandaron a una conferencia en Singapur y tenía que hablar allá. Entonces le dije, mamá, vámonos, vente para acá. Yo estaba en, entonces, vente un rato a Francia, visitas a tus amigos, tal, nos vamos. Entonces fue un viaje muy bonito. Otro país que me gustó mucho fue Islandia, porque es uno de los pocos, dos sitios donde uno se puede meter en la dorsa, que la dorsa marina donde se separan los continentes sale al aire libre, sale fuera del mar. Entonces tengo una foto ahí entre las dos placas, un poquito, y uno llega y empieza a temblar, ¿no? Y yo, ¿cómo así? Y además yo toda, pues como estábamos preparando un viaje con un amigo colombiano que estaba en Francia, y entonces una amiga alemana que vivía en Dinamarca me dijo, ¿usted dónde va a viajar? Que siempre hace viajes chéveres. Le dije, me voy para Islandia. Y me dijo, ay, vámonos, porque claro, de Copenhague eso era cerquita. Y entonces, pero yo me leí el Lonely Planet en el avión. Cuando no, es que cuando llegué y aterricé, leo, cada 16 minutos en promedio hay un temblor de tierra. Y yo, ¿qué es esta idea tan pendeja? Claro, llegué y empieza a temblar y alquilamos un carro para hacerla así, hacia la derecha, ¿cierto? Y entonces dice la señora, pero yo creo que le deberías poner como este seguro extra porque es para las cenizas de los volcanes que daña el carro. Y yo, ay, pero pues si habrán volcanes en este momento activos, solo hay 4. Y yo, y haga lo que vayas, no vayas a la derecha. Y yo, yo así ya tenía todos los planes, todos los hoteles buqueados, ¿cierto? Pues nos tocaba ir a la derecha. Entonces y era eso, ¿no? Uno caminaba y se abría la lava, aquí salía el geyser, vimos a Johnny Depp también en el geyser, yo estaba así, no era nadie, o sea, éramos los tres, y llegó Johnny Depp con la novia que estaba Vanessa Paradis, ¿cómo se llama? Y yo era como, oye, Cecilia, ¿es él? Y ella así, y yo no puede ser. No, pues no, fue como, no, porque no sé, fuera como, o sea, realmente no fue ni pensar de tomémosle foto, nada. En esta época todavía cámara y celular aparte. Entonces ese también me pareció muy bonito. Y las auroras boreales, es más la experiencia que el país, sí. Esos tres yo, sí, 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 pues después hay muchos bonitos, pero las auroras boreales para mí fue, y ahorita aprovechen, en estos 2 años hay más actividad eólica, entonces en estos 2 años van a haber más, como que se ven hasta más abajito. Entonces esas me gustaron mucho. Qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a agarrar otras preguntas. Vamos a escalar. Vamos a ir iterando de a poquitos, de a poquitos. No vamos saltando y si queda tiempo, entonces las de arriba, así las del fondo que son las más Vale. interesantes. Entonces sí, como Valeria decía al comienzo, como que era familia de ingeniería electrónica y entonces tu mamá estudió el doctorado por allá. Y la pregunta es, bueno, o sea, de tu familia, algunos de aquí conocimos a tu papá, que fue Alain Gautier,
que fue profesor emérito y decano. ¿En qué se especializaba él? ¿Cómo influyó en tu elección de carrera? Porque nos dijiste estudiar electrónica hasta un punto y luego cambié. Sí, mi papá es todavía el Langotíes, sí. No, pues es un honor, pues ser la hija obviamente de mi papá. Mi papá es ingeniero electrónico y cuando él se vino, pues se vino por el cuento de mi mamá y dijo, vámonos por 2 años porque él estaba aplicando un trabajo en Francia y en 2 años le decían sí, 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 no. Entonces dijo, nos vamos por 2 años, porque cuando vinieron de vacaciones, en una reunión, eso funcionaba así en la época, como había mucha gente de los Andes que se había ido a hacer el doctorado allá, que eran amigos, pues los colombianos, amigos de mi mamá, le dijeron, véngase para los Andes, estamos buscando a alguien en control. Y mi papá llegó a sistemas, justamente. Entonces mi papá trabajaba en control, mi papá llegó a sistemas y el coordinador era el papá de Mario. Sí. Entonces el mundo es muy chiquito, sí. Sí, sí, sí. De hecho, pues ahorita cuando me pregunten cómo llegué a los Andes, pues yo no conocía a Mario. Y bueno, ya cuando me había contratado y todo, me dice Mario un día, yo creo que sí nos conocíamos, según mi mamá, yo fui a tu bautizo o al de tu hermana. Y yo, no, ¿en qué año? Y pues no lo voy a decir aquí en YouTube, pero en efecto era el mío. Entonces, sí, el mundo es muy chiquito. Y entonces cuando llegó mi papá, pues mi papá tampoco estaba claro quedarse en la academia o no, y le gustó mucho, pues duro porque no sabía tan bien español. Hay muchas anécdotas ahí de eso. Y ellos después crearon electrónica, entonces él estuvo en la creación de eléctrica electrónica, en la línea de control, automatización. En esa época también era el boom porque era como la pre-inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que él automatizaba esos carros de cemento que giran así, él automatizó eso. Entonces yo cada vez que veía un carrito, yo era, "Ah, mi papá trabaja haciendo esos carros", con que esa imagen. Una vez de chiquita me dijeron, ¿qué hacen sus papás? Y Diego, un compañero del colegio, yo tenía 8 años, pintó al papá como con un overol de electricista. Y yo, ¿qué hace? Porque ella me decía, ¿qué hace? Yo no sé cómo pintarlo. ¿Y él qué es? Entonces yo, ingeniero electrónico. Entonces, ay, mira, el papá de Diego también. Y yo, pero el mío no se va en overol a trabajar. Y Diego, el mío tampoco. Pero así son los electricistas. Entonces pues yo no tenía muy claro mi papá qué hacía, sabía que trabajaba en eso. Trabajaba en la termoeléctrica de Paipa, íbamos mucho a Paipa. Y mi mamá también era profesora, mi mamá era ingeniera geógrafo, pero ella decidió ser profesora. Mi mamá, ellas pues no, digamos que era una situación complicada económicamente, entonces todos mis tíos son normalistas. Todos salían y eran profesores, pues maestros, y luego ya se hacían o no el pregrado. Entonces mi mamá de noche tenía que estudiar porque era profesora en un colegio. Entonces estudió la única geografía, la única ingeniería que había de noche, ella quería ser vulcanóloga y estudió ingeniería geográfica, por eso. Ella hacía cosas de medio ambiente. Entonces, pero ella decidió volver a la pedagógica para ser como maestra de maestros, profesora de profesores. Entonces, pues, y en el francés cada 5 semanas había una clase libre, una semana libre. Entonces mi papá cogía uno y mi mamá o mi hermana, mi mamá la otra. Entonces yo cada 5 semanas o pasaba una semana en los Andes, una semana en la pedagógica. Entonces, para mí la universidad sí era como mi casa, o sea, mi hermana se tronchó el tobillo aquí en el Lleras cuando teníamos 10, ¿cierto? O sea, sí era como una parte cotidiana los Andes. Y mi mejor amiga, los dos papás eran profesores de la Nacional, que ella en ese mismo tarea dijo que el papá servía tintos porque era lo que ella veía hacer. Ella sirve tintos en la Nacional, él llegaba y quieren un tintico a todos los profesores. Entonces ella peor, ella sí pensaba que eso es lo que hacía el papá. Entonces, claro, yo sí viví, o sea, es como los hijos de políticos que critican mucho por ser políticos, pero es como el hijo del panadero que es panadero, ¿cierto? Y pues más aquí que también es como un cierto arte, ¿cierto? Como que uno le tiene que importar, que no le tiene que importar que le paguen menos, le tiene que importar la gente, ¿cierto? Yo veía que también ese cariño hacia lo que hacían, las discusiones en mi casa, entonces sí me impactó mucho hacia eso, pero mis papás siempre dijeron, estudie lo que quiera. Cuando mi hermana decidió, todo el mundo pensó que Cecilia iba a ser médica. Cuando Cecilia dice, voy a estudiar electrónica, y todo. Mi papá, no, o sea, al contrario, como, ese es mi territorio, escoge otro departamento, ¿no? Y mi hermana, pero sí, porque no existía biomédica en esa época. Entonces, de hecho, Cecilia se graduó y el día que se graduó se subió en el ascensor y Cordobés le dice, acaban de sacar la opción de biomédica. Y Cecilia, ¿en serio? Mira las materias. Y Cecilia, "Ay, me falta uno", y ella pagó una materia y tuvo la opción. Porque justamente, sí.
Entonces electrónica era lo más parecido. Y cuando yo estaba en noveno, un profesor, Monsieur Bosé, que no se va a acordar de mí, me cambió la vida porque le dijo a mi mamá, Valeria, debería estudiar matemáticas. Y mi mamá llegó toda orgullosa, mira lo que me dijeron. Y yo, ¡ah! Las matemáticas se estudian. O sea, para mí eso fue la revelación. Yo no sabía que eso se podía estudiar. O sea, yo dije, yo pinto acuarelas desde como los 3, entonces yo decía, bueno, algo que tuviera matemáticas. Entonces podría ser o hacia arquitectura, que tenía la parte de geometría, o hacia economía, pero no me mataba la idea de la economía. Como esos o sea, no sé, los pensamientos de joven, de que la economía, no sé qué. Entonces, no, o una ingeniería, pero me daba lo mismo cual, un poco. Entonces, y yo no sabía qué hacían los ingenieros tampoco, ahora sí, de vestido de azul, servirte, no sabía. Y entonces no veía qué hacer. Y entonces yo dije, pues yo voy a estudiar matemáticas. Y mi papá, que nunca se había metido en ninguna decisión, aparecían brochures así de los antes, de ingenierías, de todas las ingenierías. Y un día mi papá me dijo, estudia sistemas. Y yo soy cero geek, yo tengo que poner algo en el celular y ayúdame. Entonces yo dije, no, me va a ir re mal, olvídate, no. Entonces yo entré a matemáticas con la idea de voy a hacer un doble. Y en segundo semestre mi hermana me dijo, meta digitales, que es chévere. Y claro, me dijo las materias chéveres, pues claro, yo terminé en electrónica. Me dijo digitales, arquitectura de computadores, más D, que era pura álgebra con modelaje y simulación, o sea, las bonitas. Y no alcancé a ver control porque la dictaba mi papá, entonces tocaba esperar a que mi papá no dictara la clase. Y terminé viendo todas las físicas que a mí no me gustaban por culpa de un muy mal profesor, todos los circuitos. Y pero yo es que me da susto ser profesora. Yo decía, no, yo profesora de colegio, no, 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 no. Y de universidad, quién sabe, porque pues uno sabe. Pero tampoco sabía qué hace un ingeniero, entonces y yo iba a clase de álgebra abstracta y me fascinaba. Y llegaba a las clases de ingeniería que eran no sé qué de potencia de las energías y de los materiales. Y yo, no, no, esto no va a ser. Me gusta mucho robótica. Entonces yo dije, pues me puedo ir por la robótica, pero entonces que igual que mi papá con el mismo apellido, o sea, no. Entonces, como por ahí, estando por ahí, me ofrecieron trabajo en una empresa, pues estoy en YouTube. Entonces, porque mi monitor de esa empresa se iba a hacer el doctorado y le dieron una lista que cero habeas data, tenía mi promedio, mi nombre, que hacía el doble y él me recomendó. Entonces me dijo, ¿por qué no vas y te pagan? Me pagaban 2,5 millones medio tiempo. Eso es bueno hasta ahorita. En esa época los antes valía 4,5 millones en matemáticas. Uf, o sea, ingeniería 7,5. Entonces, pues era un lazazo. Entonces yo dije, no, pues ese es. Yo puedo trabajar en actuaría y ya está. Entonces no necesito ingeniería. Y eso también me dio como, por eso siempre que los aconsejados me dicen que van a hacer el doble, yo soy como, ¿y por qué quieres hacer el doble? Porque una cosa es que se van a frustrar si no hacen una de las dos carreras, en ese caso hay que hacerlo, pero por diferenciarse, por conseguir trabajo, yo creo que es una mala idea. Entonces yo ahí decidí soltar ingeniería, pero no me di cuenta que ingeniería me formó de una manera, o sea, yo no soy una matemática pura, convencional. Entonces, pues entonces mi área menor en matemáticas quedó en electrónica. Pero antes, pues para poder tomar la decisión, mi papá habló con Luz Miriam Echeverri, que no sé si les tocó de profesora, que era la coordinadora de matemáticas. Le dijo, y mi hija le dio por estudiar matemáticas. Y era buenísimo, esa es la carrera del futuro, mire, nada, nada, se puede hacer esto, esto. Y entonces mi papá llegó y me dijo, estudia eso. Yo iba a estudiar filosofía o matemáticas y me dio susto ser profesor. Y mi papá ya lleva 20 años de profesor aquí. Y entonces yo pues 19. Entonces yo dije, pues sí. Y yo ahí empecé a dar clases. Yo tuve mi práctica de enseñanza, porque en matemáticas uno tiene que hacer práctica de enseñanza, y tuve un placerzazo que Margarita era que es una de las profesoras emérito que estuvo en la creación de matemáticas y todo, era la que nos enseñaba cómo dar clase, y Javier Caicedo iba a verme dar clase todos los martes. Y entonces él se sentaba al fondo y todos los estudiantes no participaban. Y yo, hablen los martes, porque hablaban todos los días y los martes. Y yo, no. Y Javier salía, o sea, muy maternal, Gautier. Entonces, pues tuve como ese honor de tenerlos a ellos además enseñándome. Entonces, sí, ahí dije, no, pues yo sí quiero hacer el doctorado. Y Luz Miriam me dijo, ¿usted qué va a hacer después? Que no, es que yo voy a hacer electrorrobótica. Y me dijo, pues termine matemáticas, es una maestría en robótica. Y yo puedo. No, sí. Entonces, como que me rompió muchos esquemas también. Entonces, no, no está mal visto en la casa que sea matemática, pero es verdad que soy la única no ingeniera, la única que no tiene gafas, la que no le gustan las berenjenas, sí.
Ok, dale. Em, listo, pues. ¿Cómo sentiste el campo laboral estudiando matemáticas y cómo fue como esa transición, más o menos yendo a la computación o no sé, como a la universidad? ¿Cómo lo sentiste? Yo nunca fui a la vida real, porque no acepté el trabajo en esa empresa, de hecho. Entonces, porque yo estaba pensando y me ofrecieron una asistencia graduada en matemáticas para la maestría. Entonces, finalmente nunca la cogí y tampoco hice la asistencia graduada porque ya me cogieron para la Erasmus Mundus. Entonces yo dije, yo quiero hacer, pues obviamente, pues hice 7 semestres de electrónica, entonces pues vi las 2 de programación, era la monitora de MATLAB, de análisis numérico, entonces pues programaba todo el tiempo. Y mi tesis, tuve pues lo chévere de hacer una tesis, yo fui donde Carlos y le dije, que era el director del departamento, el presidente de la Asociación Colombiana de Matemáticas, el tipo era como ocupado. Y todo el mundo va a hacer la tesis con Carlos, él nunca tiene tiempo. Pero yo le dije, Carlos, yo quiero hacer la tesis en teoría de números y me sacó un libro de problemas y me dijo, escoja el problema y usted va a saber más que yo, pero yo le ayudo. Entonces fue una tesis que yo no trabajé en un proyecto de un profesor, sino en lo mío. Y trabajé en los números pseudoprimos. Nada, o sea, no, campo laboral, no lo estaba pensando ni para qué. Y entonces cuando me salió la maestría en teoría de números algebraica, entonces me fui, pero estando el primer año en Francia, había una maestría como en seguridad, donde estaba un profesor que justamente es de teoría de códigos, daba criptografía. Entonces empecé a ver criptografía y cuando llegué a Italia, entonces yo dije, no, yo ya quiero hacer la tesis en criptografía y estaba la Languasco que trabajaba en eso. Entonces, pero muy desde teoría de números y obviamente uno programaba, pero lo que te decía, en Magma, tal. Ahí todavía estaba en matemáticas y cuando terminé, pues, pues busqué cosas en criptografía y ya en Dinamarca yo llegué a un departamento de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, donde los que estábamos ahí éramos matemáticos, físicos, computer scientists, informáticos. Entonces era como una mezcla interesante de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, que era es un resumen de lo que a mí me gustaba. Y pues yo tenía ese buen backup del área menor en electrónica, entonces, y pues toda la álgebra que se necesitaba, y ahí empecé a trabajar en postcuántica. Entonces ahí la transición fue muy natural, digamos que en matemáticas la gente trabaja o trabajaba en mi época muy en optimización o en actuaría, y pues ahorita son científicos de datos, o sea, seamos honestos, todos los de matemáticas. Pero es como triste, uno estudió como los físicos que en el Rosario, por ejemplo, la gran cantidad de gente que hace la maestría en finanzas son físicos. Y yo, ¿y por qué? Pues porque se tienen que reprofesionalizar, pero estudiaron lo que querían. Pero es gente que sabe resolver problemas. Entonces, hay 0% de desempleo en matemáticos. Perdón. Eso yo no lo sabía cuando dirigí MAC, me di cuenta que a mi nivel mundial hay 0% de desempleo, porque hay poquiticos, todos saben pensar bien, resuelven problemas, saben programar, optimizan, hacen ciencia de datos. eh, entonces, pues les falta mirar a los ojos y como unas ciertas cosas. Es lo que nos decían las empresas, de verdad, el director de transformación digital de Copetrol le preguntamos desde la Sociedad Colombiana de Matemáticas, oiga, y él dijo, no, pues que miren a los ojos, están muy bien preparadas, pero no tienen esas habilidades, que es terrible. Pero yo ya tenía eso, o sea, yo ya había adquirido eso. Y como me gustaba enseñar y todo, entonces, y luego el postdoc, yo ya, o sea, la estadía por fuera fue en el INRE, que es un instituto de computación en Francia, y el postdoc fue entre un departamento de informática y el INRIA. Entonces, de ahí ya estaba más metida por ahí. Y laboralmente, pues siempre me quedé en la academia. Pero ahorita que me pregunten de lo otro, cuando tuve mi crisis a los 40, a ver para dónde me iba, sí me ofrecieron trabajo ahorita, pues que lo postcuántico está muy de moda. Entonces, en Emiratos Árabes, a través de LinkedIn, te necesitamos. O sea, yo creo que estudien lo que les guste. Y eso es como, no sé, psicología. Mucha gente estudia psicología, pero está la clínica, está la de mercadeo, está la de cierto, la de recursos humanos. Depende mucho del profesional. Entonces, la persona va, es como sistemas. El otro día un estudiante me decía, es que van a entrar 120. Pues sí, pero hay como 1500 líneas. O sea, no le vas a pisar el pie al vecino para conseguir un trabajo. Al contrario, chévere que estén en diferentes áreas. Entonces, son carreras muy básicas, por decirlo así, que sirven para todo. Ok, vale, cool. Bueno, tú justamente estás hablando de tu especialidad, que es criptografía postcuántica. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Entonces,
Alice y Bob, ¿cierto? Yo le quiero mandar un mensaje a Laura, ¿cierto? Yo le voy a mandar un mensaje a Laura que está al otro lado del salón y quiero que nada más me entienda porque es un mensaje para Laura. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a modificar ese mensaje antes de escribirlo en el tablero porque si no todo el mundo me va a entender el chisme, ¿cierto? Entonces yo le digo, no, es que Felipe tal cosa, ¿cierto? Entonces yo para eso voy a modificar el mensaje. Eso se llama cifrar el mensaje. Yo lo mando a través de un canal inseguro, puede ser radio, puede ser, ¿se vieron el código Enigma? En el código Enigma uno ve ellos cómo escuchan que los van a bombardear en qué coordenadas, pero no les entienden. Eso es un mensaje cifrado. Se lo mando a Laura y Laura, como tiene, nos pusimos antes de acuerdo bajo un puente en una clave secreta, Laura tiene la clave secreta y usando esa clave secreta ya es capaz de recuperar el mensaje. Se llama descifrar, porque encriptar es meter en una cripta y está en la Real Academia de la Lengua. Todavía no sé si ha salido. Entonces no es encriptar. De hecho, una vez hice un curso súper chévere de criptografía, eso venía gente, los que se inventaron la palabra poscuántica venían, y en Facebook pusieron, ¿cómo será malo ese cursillo? Que ni siquiera saben qué es cifrar, en vez de encriptar, y yo, ¿cuál cursillo? Y yo, de verdad, Real Academia de la Lengua, y sí. Entonces, pues hago énfasis en eso. Entonces, esa es la idea de cifrar un mensaje. Cuando ustedes van a sacar plata, ustedes meten un código secreto, no me lo vas a dar, 2032, ¿cierto? Y de ahí pueden sacar plata porque tú tienes tu código secreto, ¿cierto? Entonces, si no tuvieras ese código, pues no puedes sacar plata. Entonces, sirve para autenticarte, para enviar mensajes, para chatear por WhatsApp. En este momento de cuarta revolución industrial sirve para todo, para que mi aspiradora inteligente de IoT no se ponga a aspirar ahorita, no se me prenda el horno, la nevera no pida leche hasta que yo le pida, ¿cierto? Entonces, que la información esté de verdad segura y que las conversaciones puedan estar cifradas. Entonces, ya tenemos dos tipos de criptografía. La simétrica, que nos encontramos debajo de un puente, que es la más antigua, pero luego que tenemos un estándar y todo funciona bien, los tamaños son grandes, entonces es un problema para el IoT, entonces vamos buscando cómo achicar. Los carros autónomos se tienen que saludar, que yo soy fulanito, venga, soy una ambulancia, me paso, entonces se tienen que autenticar, ¿cierto? O yo soy policía, me paso. Entonces, esas autenticaciones, todo eso hace parte de criptografía. Las firmas electrónicas que se usan para blockchain y todo eso, criptografía. Y entonces, a mí me gusta decir que somos la base de la seguridad y de la cuarta revolución industrial, porque pues sin eso no hay nada. Si no, yo no doy datos y sin datos, ¿cómo hacen ciencia de datos? O cómo hacen predicciones de inteligencia artificial, pues no pueden. Entonces, pero pues es un chiste ahí como interno con los demás. Entonces, pues no es tan cierto, ¿cierto? Hay que saberlo hacer también. Pero no debería ser una caja negra, es importante que haya gente haciendo esto. Luego, ¿qué pasa? Se inventaron una criptografía clave pública que es, pues si Laura vive acá y yo vivo en Copenhague, ¿cómo nos vamos a encontrar para entregarnos a la mano y dónde la vamos a guardar? Entonces viene la idea de criptografía clave pública. Yo tengo una clave pública, mi correo electrónico, todo el mundo me puede mandar un correo electrónico a mí, b.gautier, pero soy la única que le puedo leer porque soy la única que tiene el password. ¿De acuerdo? Entonces es criptografía clave pública que es muy importante para comercio electrónico. Y el problema es que se basa en dos problemas de teoría de números, que son factorización y logaritmo discreto. Y Peter Shor en el 93 dijo, si ustedes van a un computador cuántico, yo les tumbo esos dos problemas. Dejan de ser difíciles y se vuelven fáciles. ¿Qué? Polinomiales, ¿cómo? Pero no hay computadores cuánticos, tranquila. Yo empecé mi doctorado en el 2008 y mis amigos en París me decían, quédese aquí, trabaje con nosotros en cosas normales, porque usted está asumiendo que una máquina imaginaria viene, tumba todo, después ¿en qué va a trabajar? Y yo, pues sí, estudié teoría de números. Yo creo que los matemáticos tenemos una ingenuidad bonita de no importa. O sea, son bonitas per se por demostrarlas, por verlas en un tablero y por aplicarlas. El ingeniero no, el ingeniero le pica que algo no se aplique. Como, ¿y para qué haces eso? Pues que es bonito, como así, ¿cierto? Entonces, el ingeniero profesor sí tiene ese espíritu científico, pues porque si no, no estaría acá, ¿cierto? Hay muchos que son como el inventor, ¿cierto? Otros que son más matemáticos, otros que son más gerenciales, pero sí tienen ese espíritu de saber hacer algo así, todavía no sirve para nada. Y pues de hecho, los computadores cuánticos han avanzado mucho, entonces ahora somos los sexys, todos ellos están pasándose a la postcuántica, pues porque es lo que hay que hacer ahora. Entonces yo busco eso, yo realmente soy criptoanalista, o sea, analizo la seguridad de criptosistemas postcuánticos para ver si son buenos o no, y si los deberíamos usar como estándar. Entonces eso fue lo que yo trabajé durante el doctorado, el postdoc, luego tuve una pausa administrativa y es lo que estoy retomando con los estudiantes, con Laura estamos trabajando, con varios estudiantes de maestría y esperemos a futuro uno de doctorado, es como lo que trabajo.
Súper, súper. Hay ataques también con inteligencia artificial. Para los que les guste la inteligencia artificial, podemos hacer ataques con eso. Súper, súper, se escucha terrorífico. Entonces, pausa para hacer una pregunta relajada. Y el contexto de la pregunta es porque hace el semestre pasado, debe haber sido, publicaron un video como de preguntándole a los chicos, a las personas, ¿qué es la criptografía? Entonces alguien respondió, no, eso es Bitcoin. Y fue como, ¡pua! Y luego apareciste tú, no, no, no es eso. Pero entonces me dio la curiosidad, entonces la pregunta es, ¿tienes Bitcoins ahorrados o alguna otra criptomoneda? No, 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 no. No, yo no tengo ni siquiera la aplicación de Davivienda en el celular. Como me obligaron, tengo un celular en mi casa con la aplicación de Davivienda. O sea, donde a mí me roben, van a estar tan frustrados, pregunto nada. Fotos, tengo fotos de mis sobrinitas. Y de los viajes, pues, pero no, es lo que te digo, yo no soy geek en ese sentido. Yo tenía un estudiante en otra universidad de administración, porque todavía no teníamos pregrado. Entonces hicimos una tesis en eso y él a punta de Bitcoin le pidió una plata prestada a los abuelitos y se compró una bicicleta, le devolvió la plata y yo, ¿compraste Bitcoin? Para eso no era la tesis, más o menos. No, soy como el que predica y no aplica. No, no tengo, no, no. Bueno, razonable. No, nada interesante ahí. Y hablando del doctorado o postdoctorado, quisiera que nos contaras alguna. Uy, creo Se que lo apagué el perdí. micrófono. ¿Suena todavía? Creo que sin querer le hundí. Pero bueno, continuamos, sí, el caso. Bueno, justo ahora Sí, creo que sí, ya empezaron a escribir como pailas. Dime si me dicen que ya no escucho. ¿Sí suena? Ah, bueno, bueno, ya. Ahora sí, entonces. Doctorado, postdoctorado. Sí. Doctorado, postdoctorado. Ahí me dijiste que estudiaste el doctorado, el postdoctorado con Nicolás. No, el pregrado, Con con el, Nicolás. ok, ok, el pregrado. Bueno, independientemente de eso, luego volveremos al final podemos hacerle preguntas a Nicolás, que posiblemente sea el próximo invitado, veremos. Pero entonces, anécdotas curiosas que nos puedas contar de tu doctorado, de tu experiencia por allá en Copenhague. Esa es una de las difíciles, cuando me las mandaron ahorita antes de entrar a una reunión que teníamos con la cana, y yo no tengo nada que contar. Y le conté a Juan Fernando, que es profesor de industria, y me dijo, ¿cómo que no? Y me acordó de dos. Em, pues es que pues era un día a día, yo estoy el pregado con Nicolás, y estando allá, pues al comienzo, digamos que mi primer año en Francia era como, yo no sabía que eso, las cocinas se desengrasaban, yo no sabía que la ropa tocaba dividirla, tocaba lavarla en agua fría, o sea, dice mil embarradas que tocaba hacer. Y cuando ya llegué a Copenhague, pues ya llevaba 2 años en esas, pero por ejemplo se me inundó la casa una vez. Y yo llegué ahí, fue terrible porque yo no sabía que los agostos una vez al año se inunda Copenhague. Y ellos saben, pero no hacen nada. Y yo, pero es Copenhague. O sea, vivimos en el futuro y no se inunda la casa. Y yo vivía en un high basement porque pues era estudiante en el sitio más play de Copenhague, pero en un high basement. Entonces, yo salí, fui a la casa de era un 14 de agosto, fui a la casa de una colombiana a un cumpleaños. Y cuando salí, la gente sí me saludaba, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y sin paraguas, y yo llegué a la estación del ESE, que es como un metro, que es por encima del metro allá. Sí, como, no, como un trencito, sí. Y llegué y tocaba como nadar para salir al otro lado. Y yo soy súper asquienta y yo, pues yo no voy a nadar ahí entre el lago de la Alcantarilla para salir al otro lado, pues no. Entonces me devolví, pero pues yo no tenía Google Maps en esa época, pues no. O sea, ya había gente que tenía celulares, pero todavía los de matemáticas no usan WhatsApp. O sea, yo en esa época estaba en ese modo. A ver, te les cuento una de un mago que nos hizo una cosa ahí. Y entonces yo me devolví y pues yo no sabía hacerme la ruta del bus. Entonces, además, como una pendeja siguiendo la ruta del bus, que yo sabía que no era la principal a la 1 de la mañana, pues, o sea, porque empezó a llover torrencialmente, entonces, hasta que dejó de medio llover, salimos y todo el mundo saludaba en la calle. Y yo, pero, entonces, pues, en algún momento ya entendí que, pues, que no, que iba a caminar horas, que no iba a poder coger buses. Me puse los audífonos y quité el paraguas porque, pues, ya estaba completamente, o sea, la hasta aquí, el agua que caía por todas partes. Entonces, caminé como 1 hora para llegar a mi casa. Y ya, hey, hey, porque no, tampoco es que hablaran mucho más, ellos comparten el silencio, y yo que soy toda charlona, pero allá los perros no ladran, entonces no da nada de ruido, y yo sí decía, porque la gente saluda, y cuando llegué a mi casa, por fin, dejó de llover, de verdad, yo estaba a 2 casas de mi casa, y dejó de llover, y yo, y entonces entré a la casa, y empiezo a ver el agua, y mi portátil estaba ahí en el piso,
y la tesis estaba como a esto del charco. Entonces me sentí completamente agradecida porque no se me ha dañado además el computador de la universidad, qué vergüenza, y pues con la tesis ahí. Y eso que uno, ahora sí, el cura predica, pero no aplica, yo decía al día siguiente subiendo todo. Esa época no se usaba la nube, sino uno tenía unas memorias gigantes donde guardaba todo, las películas, las series, todo eso, que también quedó al nada del charco. Y pues de todos los enchufes, o sea, eso pudo ser tenaz. Entonces levanté todo, me sentí súper agradecida, me bañé con agua caliente y dije, pues mañana miro y me acosté a dormir, porque qué más, ya a las 2 de la mañana rendida. Y en la mañana me levanté y yo vi toda esa vaina así. Entonces yo le eché Clorox, le eché Ajax, todo lo que tenía. Me puse unas chanclas y dije, pues voy a sacar el agua, pero uno como, o sea, uno cómo saca el agua para arriba. O sea, Claro. yo no tenía balde, entonces era como, me tocaba como en el recogedor y todo un recorrido para subir unas escaleras para botar el agua. Entonces estaba como pensando cómo, y yo que meto la escoba y sale una rana, así. Pues, y yo que soy toda viva el feminismo, yo puedo, yo saco la rana. Y yo, eso no se diga más. Me puse pantalón, me puse tenis porque estaba en chanclas, ¿cierto? Y entonces yo dije, no, ya, no, esto se puede, se pudo. No, después de 3 gritos míos, de 3 brincos de la rana, llamé a un amigo que ahora es el rector de la Nacional de Manizales, que es un amigo cucuteño así, súper machista. eh, y yo que siempre le decía, no sea machista, no, no sé qué. No, pues, hola, ¿qué haces? Y él bien, saliendo del gimnasio. Y tú, Valerita, como esto tan raro. Y yo lo invito a almorzar. Yo cocino, pero, necesito un favor previo. Y es que tengo una rana. Y además, como tengo un sapo en la cocina, así toda dramática. Y de verdad, una rana así de grandecita que con patas era como mi mano, pero. Y llegó, y llegó Neil a sacar, pero pues él llegó como a la hora. Y claro, yo ya he hecho Clorox al agua, entonces ya la rana estaba completamente drogada y era mucho más fácil cogerla que cuando yo la cogí. Entonces él dijo, pero él también se asustó. Entonces con una toalla, porque como vamos a matar la rana y yo como quieras, pero sácala, o sea, no, porque además yo decía, algún momento se va, no tenía cómo, o sea, yo tenía que convencerla de entrar a por de la cocina que entrara a mi cuarto, que de mi cuarto saliera un corredor lleno de puertas, porque estaba el de la calefacción, el de la carpintería del otro, el cuarto del hijo de la dueña, ahí aquí estaba el de no, o sea, el baño, no. Me tocaba convencerlo a subir unas escaleras así como en caracol, eso no iba a pasar. Entonces él cogió la cosa, sacó la rana, sí me acuerdo, fue como y que siempre me lo echó en cara, cada vez que venían. Entonces yo cada vez, no, que es que la igualdad de género y él, como las ranas. Y todavía le debo el favor. Sí. Ok. Bueno, ¿por qué tomo a las matemáticas? Y si pudieras cenar con algún científico, em, matemático vivo o muerto, ¿con quién sería? No, pues porque son muy bonitas. O sea, nada que hacer. A mí me parecen que no son subjetivas. O sea, a mí me gustan muchas cosas. A mí me gusta pintar acuarela, jugar básquet, ¿cierto? O sea, pero no hay como tanta pasión. Y me gusta hablar de política, por ejemplo, que no vamos a hablar de política, pero todo es subjetivo. O sea, con mi mejor amiga tenemos polos completamente opuestos y uno arregla el país y discute y habla, pero no hay una verdad. En las matemáticas hay una verdad y es que ahora sí, como que 2 más 2 es 4, eso no siempre es cierto. Con todos los que ven fundamentos ya saben que eso no es cierto, si no los invito en fundamentos. Hay veces donde 2 más 2 es 0 y o da otra cosa. Ay, tú no has visto fundamentos, te espero en la clase. Y entonces, por ejemplo, yo me la paso en una cosa que se llaman campos finitos y es un mundo muy abstracto. Y a mí me gustaba mucho, creo que me iba bien. Yo ahora tengo una teoría distinta y es que siempre me fue muy mal en idiomas, siempre, y me va muy mal en ortografía. Y ahora a mi sobrinita le dijeron que era, que corre las letras, ¿cómo se llama esto? Disléxica. Y yo, eso es por el lado del papá. Y entonces mi hermano dijo, pues sabe que yo no creo, mire. Y me hizo el test y yo, ¡ah! Yo soy disléxica, y usted también, y mi mamá también, y mi hermana sí. Y en esa época, pues si uno le iba mal, lo echaban. No es de que, ay, no, tu cerebro tiene que, no, no. Y dicen que los disléxicos tienden a volver como el cerebro más abstracto y como que se tienen que adaptar más
y salen muy buenos en matemáticas. Y eso que yo, sí, entonces, gracias a la dislexia, no, yo no sé si era eso, pero cuando yo era chiquita, mi mamá era obsesionada porque yo gateara, porque si yo no gateaba me iba a ir mal en matemáticas. Y yo, sí, según mi mamá, si uno no gatea, porque es lo que dice la pedagogía, no sabe cosas espaciales y es malo en matemáticas. Y yo era toda hiperactiva, entonces yo me paraba a caminar y mi mamá me agachaba. Entonces, todo el mundo pensó que no iba a ser buena en matemáticas y me iba muy bien. Entonces también como que se me daba y en la casa, yo me acuerdo una vez en primero de bachillerato, yo llegué y dije, no, esta tarea de matemáticas, pero aburrida de mi papá. Te reto a que me muestres algo aburrido en matemáticas. Y yo, aquí está, o sea, qué reto tan simple, míralo. Y mi papá, no, esto es súper chévere. Me contó y me explicó un poquito más allá, me dijo para qué servía. Entonces, pues también, claro, en cambio, yo llegaba con un dictado y mi papá y mi mamá, qué vaina, así que presa. Entonces creo que también había como algo en contra de lo que hace la sociedad normalmente. Y cuando yo llegué a noveno, yo me eché noveno, porque me tocó una clase tenaz. De los 30, echaron a 17. Hicimos echar 5 profesores de sociales. Y yo no entendí nunca qué pasó ahí. Y de ahí pasaron 3 y el resto nos echamos el año o los que los votaron. Y entonces, pues yo repetí, pero eso fue súper injusto, porque pues a mí no me iba a ir mejor, no me iba mejor en ortografía, no me iba a ir mejor en inglés, no me iba mejor en francés, y pues no me podía ir tampoco mejor en matemáticas. Entonces, ese me que me tocó ahí, yo empezaba a sacarme 23, 24 sobre 20. Entonces, él como que se desesperaba conmigo en clase, y eso que yo no hablaba, yo estaba ya callada, pero aburrida. Entonces, él llegaba y me daba ejercicios aparte, y me decía, ¿por qué no haces este? ¿Por qué no haces el otro? Y yo llegaba. Hasta que un día llegó y me dijo, encuéntrame una fórmula para los números primos. Y pues no existe. Pero no había internet que me dijera que eso no existía. Entonces yo pasé el mes entero, le pregunté a mi papá, corché a mi papá, y mi papá no puede ser. Encontramos una cosa que eran los números de Sophie Germain, que ahorita les voy a hablar de eso. Y entonces, este man, entonces pues me puso el teorema de Fermat, que también ya sabemos que es complicadísimo. Eh, y me retaba. Y yo creo que eso es lo que pasa en matemáticas. Me retaba mucho, me hacía pensar en otras cosas, en mundos abstractos, donde a veces 2 más 2 no es 4. Entonces eso fue lo que más me gustó, que eran bonitas per se y que sin matemáticas no compras huevos porque es una docena, porque se divide por 3, por 4, por 6, por 2, ¿cierto? Sin matemáticas no vuelan los aviones. Eh, Como que te da un y es universal, es bonito. Entonces por eso me gustaban. Y la persona, yo pensé mucho, pues, hay una súper cliché que es Pitágoras, pero yo no le invitaría a comer, sino a que me hable. O sea, me encantaría estar en una conferencia de Pitágoras, mejor dicho, porque yo qué le digo a Pitágoras, o sea, pues no. O sea, es como habla tú, cuenta todas sus historias, porque además él tenía como un trip religioso y un problema con el vacío, entonces no comía habas porque estaban llenas de, o sea, una cosa así. Sí, había una clase que se llama armonía pitagórica que yo no la pude ver porque era una electiva de matemáticas, y pues a mí no me valían como CBU, pero mi hermana la vio, entonces era todos los días, ¿por qué Pitágoras? Entonces, y era todo chamán, el tipo viajaba y se hacía sus tatuajes, entonces eso me parecería súper chévere, pero para hablar, yo sí creo que Sophie Saint-Germain, ella vivió como entre 1770 y 1830 por ahí, y las matemáticas, las mujeres no podían ser matemáticas. Entonces ella decidió no casarse para que la dejaran hacer matemáticas y tenía un seudónimo que creo que era Leblanc, Antoine Leblanc, que le escribía a Gauss. Y entonces era el parcero de Gauss, porque en esa época se mandaban cartas con Fermat, con no sé qué. La vieja trabajaba en todo lo de Fermat, se inventó esta cosa de teoría de números, trabajaba en cosas de física, de acústica. Y en un momento fueron a matar a Gauss porque invadieron Alemania y yo no sé qué, entonces mataban a todo el mundo. Y entonces ella fue y habló con los generales franceses, porque venía obviamente para poder no hacer nada y no casarse, tenía que ser noble. Entonces fue intercedió con estos generales para que no lo mataran. ¿Se acabó el tiempo? No, 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 no. Y entonces le tocó, cuando llegó el general y salvó a Gauss, le dijo que lo saluda a Sophie Germain y él, no sé quién es. Y entonces resulta que era el Leblanc. Y entonces hay unas cartas de Gauss diciendo, y se supone que las mujeres no podían pensar, y mire, como el contraejemplo, ¿no? Uno, gracias, Gauss. Entonces, y luego Gauss la propuso como profesora en esta universidad que hicieron en Alemania, y luego propuso que le dieran un doctorado honoris causa, que no se lo dieron sino hasta que se murió. Entonces,
pues sí me encantaría, tiene una personalidad brutal la vieja, ¿cierto? Como entender qué hizo Sophie Germain, Sophie como Sofía, Germain, como, ¿sí? Sophie uy, mi ortografía, Sophie, Germain, Germain. Y es bien interesante, pues, esa postura y casi nadie la conoce. Tienen un premio ahorita en Francia de Sophie Germain que se da a hombres y mujeres, que también me parece chévere. Que normalmente el premio IPATI es para las mujeres. Entonces, ese tipo de historias, obviamente, por mi personalidad y todo, habría sido muy chévere pues, hablar con ella. Y pregunta rápida, tú mencionaste algo de los números de Sufi. Germain, ellos, pues los que me inventé con mi papá. Ah, ok. Yo ahí, cuando yo estaba en el colegio, me enteré que estaban los números de ella, pero pues yo como no estaba en un colegio todo equitativo, pues no me imaginé que, ay, hay una mujer que hace matemáticas, no, pues era normal, ¿cierto? Y ya fue como más grande cuando yo ya vi en la maestría las cosas que hacía ella, y a mí me gusta leerla, hay un libro que se llama La música de los números primos que cuenta chismes de los matemáticos, vida de los matemáticos. Entre ellos, cuando hicieron Hilbert, hicieron una universidad en Alemania, ¿cómo se llama esa universidad? De solo matemáticos para tratar de coger el poder de las matemáticas en Europa. Y como que creo que era Hilbert, que además que uno ve los espacios de Hilbert, y no sé qué, que se volvió el rector y a todo el mundo lo ponía a trabajar y era el amante de todas las esposas de los matemáticos. O sea, una cantidad de cosas que uno, y mira al Gilbert y las peleas entre, que uno no, pues uno aprende la derivada, pero no sabía que Newton se agarraba con el otro y los problemas de las notaciones y todo eso está ahí, sobre todo los números primos. Esas historias, como hay una película también del infinito, ¿cómo se llama esa película? Del indio, ¿cómo se llama? De Ramanujan. Yo que es que el indio. Y ahí uno ve esas historias tan bonitas, salen ahí, salen esas historias como que humanizan, que es pues en pequeña escala lo que ustedes están haciendo porque ustedes saben que somos humanos, pero pues uno ve a Hilbert como, y uy, y eras el amante bandido de esta otra y por eso fue que se pelearon y que, entonces se lo recomiendo. Ok, bien, bien. Listo, otra más. Vale. Tú fundaste, pues tengo entendido, tú fundaste y fuiste directora del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. ¿Cómo fue que llegaste a ese cargo? Pues no acá, fue en el Rosario, pero Entonces, cuando yo llegué después del postdoc, yo he hablado con la Javeriana, yo he hablado con los Andes, está como difícil en matemáticas, he hablado con la Javeriana, y yo he sido monitora de René Messiat, que es profesora acá, y René se fue para el Rosario a abrir matemáticas aplicadas. Entonces, cuando yo llegué, entré de postdoc en matemáticas, pero aquí había una postura de las matemáticas aplicadas, pasito, me dijeron. Y yo, y entonces vine a hablar aquí con los de sistemas y me dijeron, la criptografía es una caja negra. Y yo, ay, qué mierda, porque yo además de criptografía es pues cuántica, o sea, y yo con quién voy a trabajar y pues si no quieren abrir esas en líneas. Y René abrió esa convocatoria, pues apliqué y me la gané. Entonces yo entré a apoyar a René. Eh, y yo no entendía el rosario porque pues como no había ingeniería y no había matemáticas, no había ciencias, pues uno no sabía, eso es un micropaís. No sé qué tan políticamente creo que sea correcto todo lo que va a decir. Y esto en YouTube, pero hay mucha política adentro. Y en un momento dado se pelearon como René y el decano, dijo René, el viento político no soplaba a mi favor, y René dejó el documento en el ministerio. Ah, bueno, entonces ya cuando estábamos con René, un profesor en Nueva York le dijo, tiene que meterle ciencias de la computación, si no matemáticas aplicadas no le va a dar. Entonces se llamaba matemáticas aplicadas computacionales. Entonces ahí nos llegamos y dijimos, no, matemáticas aplicadas y ciencias de la computación, porque yo venía de ese departamento. Yo dije, este es el nombre. Esto funciona, mire. Y hicimos un benchmarking grandísimo, pero pues yo no estaba a cargo, yo daba ideas. Y botaba la mano, guardaba la mano, ¿cierto? Yo, ay, mira, hagamos esto. Y entonces, cuando René mandó ese documento, fue un poco en la rapidez por la pelea y todo el cuento, y quedaron unas líneas como matemáticas aplicadas a las ciencias humanas. No son nadie de ustedes. El estudio de mercado decía 0,5 más o menos 1, o sea, nadie. O sea, ¿hacer matemáticas? Pues no, el Rosario menos, o sea, que no había, ¿cierto? Entonces, y ahí, como en ese desorden, me dijeron, ya, entonces tú eres la directora. Y pues yo era fiel y firme a René, yo como así. Entonces, y el día siguiente volvió René otra vez de director, o sea, eso fue un viernes y el lunes volvió René y yo, ¡ah!
Entonces fue como 6 meses súper tensos y luego ya entonces René finalmente se fue y yo le dije a René, es que yo me voy, pues porque yo no tenía hijos, no tenía nada, yo me podía ir a buscar trabajo. Yo sabía que yo me quería volver a Colombia, pero no obligatorio. Yo pensé que no iba a poder hacer investigación, que si me tocaba trabajar en esta empresa, pues yo voy a trabajar en esa empresa, que obviamente ya no me iban a coger, porque pues ya no. Y pues yo le di una solidaridad a él. Entonces él me dijo, no, no, pues tranquila. Y ahí René se fue y me nombraron directora, pero eso era como un techo, o sea, como de techo de cristal, hay piso de cristal donde nadie se quiere parar de dónde ir. Y entonces, y me dijo el decano, que se llama Mauricio Linares, si usted no coge esa vaina, de pronto llega alguien de matemáticas puras. Entonces yo no, pues yo la cojo, porque quisiera dónde podíamos trabajar. Y empezamos, y a mí me pareció un reto, y como que es que el rector ha dicho que yo era muy joven y que era mujer, y yo, listo, yo lo cojo. Sí, y entonces más, como que eso a mí me empoderó más. Y entonces, y yo pues no sé, pero yo era muy tímida. Cuando llegué a Francia, yo duré 3 meses sin hablar con nadie. Yo me sentaba al fondo del salón y si nadie me hablaba, pues yo no hablaba con nadie. Pero aquí en Colombia todo el mundo le habla a uno, entonces yo no tenía ese problema. En Francia, pues no, en Dinamarca comparten el silencio, obvio no. Entonces yo empecé a hacer un esfuerzo grande de hablar, pero yo había hecho un curso de criptografía y Juan Daniel era de Oviedo, el que se lanzó a la alcaldía. Él era la mano derecha del rector. Entonces me dijo, y yo estaba haciendo un curso de verano en criptografía, y me dijo, ¿y tú ya le contaste al ministro? Y yo, no. ¿Qué cosa? ¿De tu curso? Importantísimo, eso está en el COMPES. Y yo, pues no, y yo, ¿por qué? Yo, porque estar ocupado, yo que le voy a contar que voy a hacer un curso de verano en criptografía. Y me dijo, no, no, no. Y me sacó una cita con María Isabel Mejía, que era la viceministra de Mintic, y yo, entonces yo me quité los jeans, me quité los tenis, me fui allá y María Isabel, un hit, es una mujer adorada, exalumna acá de sistemas. ¿Qué necesita? Y yo, mira, es que la criptografía y la importancia de los computadores cuánticos, y entonces yo no sé qué, y entonces que si nos quieren apoyar y que nosotros a la orden, ¿no? Y ella, hay que ayudar a esta niña, y no sé qué, y nos consiguió un patrocinio, y entonces fueron los del ejército a tomar el curso, y ahí ahorita uno que acabó de salir, pues que Petro lo sacó de general, en ese momento él era coronel y fue uno de los que tomó el curso desde la FAC y me decía, nosotros le compramos los radares porque eran los más baratos, le compramos las máquinas de voto a Venezuela, y yo, ¿qué? De voto electrónico a Venezuela porque eran las más baratas, y yo, como así? Y entonces empezamos ya a tener unas conversaciones de, hay que hacer algo por el país. O sea, yo no me puedo quedar mirando que también todos los números primos y la democracia en las máquinas venezolanas, pues tras que es YouTube, deberíamos dejar de grabar para poder hablar. Y entonces sí hubo un compromiso muy grande y yo me empecé a soltar, y eso también tiene el Rosario, que te ponen la jugada de ve, habla con el ministro, es el no sé qué, ve, habla con la empresa. Entonces una vez ya el rector, que era José Manuel Restrepo, que fue ministro de Duque, de Turismo y luego de Economía, que ahorita es rector de Antioquia, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, me mandó una vaina telefónica. Y entonces yo llegué allá, está el presidente de Telefónica, el presidente de Aviatur, de semana, y era una cosa como, hagan de cuenta, eran unos jovencitos que querían montar su spin-off y nosotros dábamos retroalimentación y decíamos si poníamos plata o no. Y yo ahí, sí, porque me mandaron a mí. Y no, pues para saber si a la universidad le interesa. Y entonces yo le haría esto y esto y esto a la empresa y cómo le están metiendo la seguridad. Claro, como profesora en un proyecto. Y ellos, ay, pues sí, miremos tal. Y ahí el presidente de Telefónica me dijo, y ustedes que necesitamos más mujeres en la junta directiva y no tenemos, necesitamos más mujeres acá y no tengo, ¿qué hago? Y yo, entrénalas. O sea, no están estudiando. El 20% de las mujeres, o sea, el 20% de personas que estudian matemáticas, ciencia de la computación, etcétera, son mujeres. Aquí en sistemas el 18. ¿De dónde las vas a sacar para contratar? Démosles becas. Entonces me dijo, bueno, y ahí salió la beca Mujeres Mac Movistar. Y por eso cuando yo me vine pues a los Andes, no se la quité al Rosario, pero le dije, termina para los Andes. Entonces ya con Fabián somos amigos, ya pues no amigos, pero sí, yo lo quiero mucho porque me parece muy chévere, pues o sea, él no tiene ese problema, pero se pone la camiseta. Entonces empecé a hacer cosas con las empresas y entonces cuando ya empezó Mac, yo dije, eso hay que cambiarle las líneas. Y todo el mundo, bueno, no le puedo cambiar las líneas porque acaba de salir del ministerio y yo, nadie va a estudiar esto. Inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad. Vámonos con eso. Y dejamos una de computación científica porque habían unos profesores que querían que la computación científica y le dije, bueno, hagamos las 4 líneas.
y contratamos a gente como Juan Fernando, que ahorita está en industrial, todos nos fuimos de allá, pero en este momento estaba Juan Fernando que se vino a Australia, se vino Martín Ochoa, que estudió aquí que pues estudió en el colegio con Mario, de hecho, él estudió matemáticas y ciencias de la computación y estaba en Singapur en la SUTD montando la maestría en ciberseguridad de allá. La SUTD, el primer ministro de Singapur dijo, la plata que quieran para montarme en la Universidad del Futuro. Y se luego no el MIT con una universidad china y montaron SUTD. Jackie Chan les regaló una pagoda. O sea, yo fui a visitar eso y yo decía, Martín, ¿por qué se devolvió? Y yo me lo traje al Rosario, no teníamos ni oficinas, qué vergüenza. Y todos, no importa. O sea, yo de verdad, si tocaba llevar a los niños en un bus, yo manejaba el bus. Eh, pues ya es exageración, pero yo sí hacía los tintos, llevaba las cestas, comprábamos en el Carulla los chocorramos que tocara dar. Eso fue como una intra spin-off que hicimos ahí realmente. Y fue tan grande que en el momento en que tuvo, entonces claro, era mi cara la que se veía. Y ya éramos un grupo de 15 personas, ya todo el mundo quería estar ahí. Y así fue que llegué. Y pues puedo contar cómo llegué a la... Chévere, chévere. Ya nos quedan 5 minutos. ¿Cuál hacemos de las Yo creo que, bueno, hay muchas preguntas. que terminamos? Hay un montón, ¿Puedo hay de contestar? todos. Pues nos preguntaron. Antes, ACM o triple. Ay, no, es que no estoy en ninguna. Yo sería más ACM de espíritu. Mi papá hicieron una medalla a mi papá que se llama la medalla Langotier en la IEEE. Entonces, sí, es el honor que le hicieron. Mi papá me llama y me dice, me hicieron un homenaje póstumo. Y yo, ¿cómo así? Hicieron una medalla con el nombre de él que se le dan, entonces, pues le agradezco mucho. Soy miembro de la Sociedad Colombiana de Matemáticas y fui una de las fundadoras de la rama de matemáticas aplicadas e industriales. Entonces, los invito a que sigan lo que hacemos también en la sociedad. Aprovecho esa pregunta. No, pues, una que nos hicieron en Insta, que me parece interesante, cómo usar la matemática en sistemas fuera de la criptografía y la ciberseguridad, que es como principalmente donde uno lo ve. No, pues las matemáticas en todo, hasta cómo hacer una rampa, ¿cierto? Pero pues en criptografía claramente sí se ve, en teoría de código es como cuando uno manda una información y entonces ahora eso la mandó a Laura y el problema es que el canal que hicieron los electrónicos, yo le echo muchas vainas a los electrónicos porque en mi casa todos son electrónicos, mi cuñado, todo. Entonces en el mensaje se le van a cambiar unos bits. ¿Cierto? Porque pues no son perfectos lo que hacen los electrónicos. Mentira, pues porque no se puede hacer un canal perfecto. Entonces, como no se puede hacer un canal perfecto, ¿tenés electrónica? No, después porque son de confianza, hago el chiste. Y entonces, obviamente, los canales no son perfectos y se puede cambiar. Pues estoy hablando con un satélite, evidentemente la cantidad de ruido que hay es brutal. Entonces, tengo que corregir esos errores. Entonces, ahí también se usa esa matemática abstracta. Y yo creo que lo que más se usa es el pensamiento matemático. Es cuando ustedes hacen un algoritmo, ustedes están teniendo un pensamiento abstracto. Y ese pensamiento como computacional, ese pensamiento matemático capaz de ver que 2 más 2 no siempre es 4, porque en base de 2, 1 más 1 es 0, ¿cierto? Entonces, pensar de una manera más abstracta y ver esas soluciones distintas hace que tengan los mejores algoritmos. Y esa parte algorítmica Mario siempre dice que aquí estamos formando los ingenieros de sistemas, pero no el sistema que se cayó el sistema, sino como que uno cuando ve que Amazon se cae, cada vez que yo que Prime se cae, digo, pienso en Mario. Y entonces digo, no, que no se cae. Y entonces yo creo que es eso, o sea, la diferencia entre un buen programador y otro que echa código, pues, es la capacidad de hacer un algoritmo bueno, no es usar funciones, es saber qué hace qué, saberlo adaptar, y eso es el pensamiento matemático. Entonces, el hecho que ustedes los pongan a integrar, pues no es que usted vaya a usar integrales para hacer un algoritmo, pero ese pensamiento y sobre todo el de fundamentos matemáticos para la computación, porque es el abstracto, ¿cierto? Es donde usted ve la lógica matemática, donde usted ve que, pues que ya 2 más 2 no es 4. Y ese pensamiento, ese abstracto es el que hace, y yo creo que sean menos, pues mejores ingenieros. Y bueno, y otros como lo que hace Nicolás, muy cierto, de verificación, de ese lado más como más purista de la computación que del ingeniero como tal. No, creería que ya fue la última pregunta por tiempo. Toca hacer una segunda edición, porque hay también muchas cosas que decir. Eso me dijo Juan. Sí, Te voy a pedir anécdotas y lo que les toca aparte de ok, pero verdad, un fuerte aplauso a la profesora Valerie. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Sí, Dios te por estar. Y gracias por organizar estos espacios, los felicito. Gracias, profe. Más ver muchos exalumnos.
No, Ok. mire que los alumnos no vinieron, es un mejor síntoma, están estudiando por el parcial. Y los ¿Cuánto tiene alumnos sí, parcial? muy bien. Ah, Y los alumnos sí, sin ningún interés, muy bien. Todos Listo, meter a vale. los profesores de que les digan a los alumnos. Ay, sí, yo le puedo hacer publicidad, muy chévere. Eso sí, Que chévere. lo vean en YouTube.